Buenas tardes a todos. Querido presidente de la Fundación Antares, querido Ángel, consejero delegado de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, querido Luis, socio director de Cuatro Casas, González Pereira Olivencia Ballester, querido alcalde electo, autoridades, patronos y entidades colaboradoras de la Fundación, señoras y señores, queridos amigos. Como todos ustedes saben, desde la Fundación Antares procuramos promover y fortalecer la sociedad civil mediante la aportación de ideas, de conocimientos, de opiniones en todos los ámbitos del saber y expresados con libertad, con respeto y con rigor. Ese es el motivo que nos mueve desde hace años a promover foros, debates y conferencias. Por esta tribuna han pasado ya más de 400 personalidades, líderes en sus respectivas áreas de conocimiento. Nos congratula y nos honra con su presencia esta noche uno de esos líderes, en este caso en el ámbito financiero, como es Ángel Cano Fernández, consejero delegado de BBVA. El año pasado tuvimos la suerte de contar con el presidente del banco, Francisco González. Estamos hablando de una entidad española, pero con una dimensión predominantemente internacional, que es clave en la industria financiera mundial. Y estamos hablando de una personalidad que ha sabido mover sus fichas con sabiduría y sagacidad para consolidar su liderazgo en unos momentos críticos para la economía nacional y mundial, con tantos escenarios que se pueden imaginar, tan diversos, tan particulares y tan difíciles. Hoy habrán leído, además, que la entidad revoluciona su organigrama para crecer en banca minorista y realizar adquisiciones en el exterior, aunque esa noticia de hoy creo que lleva ya un tiempo que ya estaba vigente. Bueno, la intervención del consejero delegado de BBVA tiene por título Retos y oportunidades en el sistema financiero español. Vuelvo a decirles que tienen ante ustedes una de las personas más autorizadas actualmente en el mundo para valorar y opinar sobre el sector. Y ustedes, que son empresarios, en su mayoría, estoy seguro de que tomarán buena nota de lo que van a escuchar a continuación. No quiero dejar la tribuna sin antes agradecer muy sinceramente al banco y a su consejero delegado en particular la confianza mostrada en esta institución, así en el acuerdo de patrocinio de este foro que hemos iniciado este curso, y mostrar su sensibilidad para con el progreso y fortalecimiento de la sociedad civil. Gracias, Ángel, en nombre de la institución, y gracias por haber aceptado intervenir en esta casa, tu casa desde este momento. Dejo la tribuna ahora sí a mi buen amigo Luis Olivencia, Brúger, como decía, socio director del despacho Cuatro Casas, González Pereira Olivencia Ballester, y insigne patrono de esta fundación, así como secretario de este patronato, quien procederá a introducir a nuestro conferenciante de esta tarde. Muchas gracias. Señor presidente de la Fundación Antares, señores miembros del patronato, señor alcalde electo de la ciudad de Sevilla, señor presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces, señor presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, señoras y señores. Escribió el maestro Joaquín Garrigues en su curso de Derecho Mercantil, al tratar de los contratos bancarios, que la etimología de la palabra crédito deriva del latín credere, que significa creer, tener confianza, término que es equivalente al de fides o de fiducia. Las crisis se producen cuando desaparece el crédito, cuando no existe la confianza. Entonces, como decía otro maestro, el profesor Olivencia Ruiz, en sus clases de la antigua Facultad de Derecho, en el añorado caserón de la fábrica de tabaco, la falta de confianza, origen de la crisis, llevaba a la aparición de los procedimientos concursales. El profesor Olivencia lo resumía a sus alumnos con una expresión no exenta de cierta retranca serrana. Cuando media España está en suspensión de pagos, la otra media está en suspensión de cobros. Era la expresión más ilustrativa de la falta de crédito, de la ausencia de confianza en el mercado. El Gobierno español no ha perdido la oportunidad
de hacer referencia al origen internacional de la crisis financiera. No ha habido Real Decreto en el que no se dijera desde el primer momento que la crisis financiera tenía origen foráneo. Y es cierto que esta crisis pandémica ha venido, como todo lo malo, de fuera. Como también es cierto que países de nuestro entorno comunitario han salido ya de esa crisis. Crecen por encima del 4% de su Producto Interior Bruto y crean empleo. ¿Qué han hecho ellos para salir de la crisis y qué no hemos hecho nosotros? Utilizando el símil médico, toda enfermedad requiere, en primer lugar, un correcto diagnóstico y, en segundo lugar, un tratamiento certero. Si, siendo evidentes los síntomas de la patología, el médico y a veces incluso también el paciente niegan la enfermedad o simplemente difieren con vanas excusas el inicio del tratamiento, es seguro que el enfermo empeorará, complicará su curación y obligará a tratamientos futuros mucho más severos, que tendrán como efecto inevitable una mayor tardanza en la sanación. En lo que respecta al sistema financiero, muchos estados de nuestro entorno acometieron de inmediato una limpieza profunda de las instituciones financieras aquejadas de problemas internos. Northern Rock, Royal Bank of Scotland en el Reino Unido, Commerzbank, Hypo Real Estate Holding y muchos de los Landesbanken alemanes son buenos ejemplos de intervenciones inmediatas, bien enfocadas, que han logrado con eficacia solucionar una perturbación grave en la economía y en el sistema financiero de esos países. Y nosotros hemos logrado en España despejar con esa misma eficacia los problemas que aquejan a nuestro sector financiero. No parece que haya sido así, si atendemos a las palabras del gobernador del Banco de España pronunciadas la semana pasada en el Círculo de Economía catalán. Pero no son solo foráneos los males que afectan a nuestra situación financiera. En la actual situación de crisis económica, originado por el delicado mecanismo del sistema financiero y del sector crediticio, y contaminada a todos los sectores de la producción, la inversión, el cambio y el consumo, se ha pasado a una fase de recesión que ha exigido medidas excepcionales de apoyo al sector del crédito para garantizar la viabilidad del sistema financiero y facilitar el acceso al crédito gravemente restringido en esta fase del ciclo. En tan delicada situación, las dos sentencias que anulan las denominadas cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios van en contra de la política crediticia y en sentido contrario a la salida de la crisis, porque endurecen y encarecen el acceso al crédito a las familias y a los particulares, a quienes se pretende proteger. Hay amores que matan, hay proteccionismo que se convierten realmente en abandonos. Así lo ha confirmado el propio Banco de España en su informe sobre determinadas cláusulas presentes en los préstamos hipotecarios, donde se analizan detenidamente las cláusulas con acotaciones a la variación de los tipos de interés, suelo, techo y suelo-techo, confirma su licitud y admisibilidad en nuestro ordenamiento y concluye que este tipo de cláusulas no son solo positivas, sino que su supresión produciría efectos muy negativos en el mercado crediticio. La dureza crediticia, la dureza de la crisis, en consecuencia de la obtención del crédito, ha hecho que afecte también incluso a los Estados. Esto es una situación absolutamente extraordinaria. Se habla abiertamente de la quiebra, del rescate, de la reestructuración, términos concursales que se aplican ahora a los Estados. Recuerda, o al menos a mí me evoca, la situación a la ya expuesta por el profesor Ramón Carande, en su Carlos V y sus banqueros. También el emperador Carlos y su hijo Felipe tuvieron que hacer frente a más de una suspensión de pagos, provocada por la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones nacidas de los préstamos concertados con los banqueros de la época, los Fugger de Habsburgo, los Rothschild, los Belser, alemanes, todos ellos. Todos ellos tenían, y permítanme la licencia sevillana, delegación abierta en la grada de Alemanes, a los pies de la catedral,
la actual calle Alemanes, por eso se llama así, que todavía además hoy guarda algún vestigio de la presencia alemana en el siglo de oro sevillano. El monopolio que tuvo la ciudad de Sevilla del comercio indiano convirtió a la ciudad en uno de los centros neurálgicos del sistema financiero internacional de aquella época, la gloria de un tiempo pasado que también centró la obra de don Ramón Carande, su Sevilla, Fortaleza y Mercado, y que también describió con maestría don Antonio Domínguez Ortiz en su imprescindible Horto y Ocaso de Sevilla. Pero veamos el futuro con optimismo. No nos dejemos llevar por el pesimismo, aunque, como saben todos ustedes, el pesimista es un optimista bien informado. Las situaciones de crisis, manejadas con habilidad y propósito de enmienda, son también idóneas para regenerar las instituciones afectadas por sus graves consecuencias. De ello, de los retos y oportunidades del sector financiero español, que no es ajeno a la crisis, nos hablará ahora nuestro conferenciante, Ángel Cano, consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria desde septiembre del año 2009, que honra hoy con su presencia a la Fundación Antares. Ángel Cano es un joven profesional de éxito, o mejor dicho, un profesional de éxito joven. Recalco el dato de su juventud porque en los datos que a su vez me han sido proporcionados veo que somos de la misma quinta, los dos, de 1961. Y evidentemente, como ven ustedes, algún buen fruto ha dado, y lo digo por supuesto por don Ángel. Nació en Santander, también hay que recalcarlo, dato importante, aunque pese a su procedencia cántabra, lleva vinculado profesionalmente más de 18 años al Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 20. Habrá que corregirlo en la página del banco. El Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es, sin lugar a dudas, uno de los líderes indiscutibles del sistema bancario europeo. Estoy convencido de que ese largo periodo de tiempo, esos 20 años de servicio al banco Bilbao Vizcaya Argentaria, constituye uno de los principales activos de Ángel Cano, porque le ha proporcionado el mejor conocimiento interno de la casa, tan necesario para el desarrollo de las funciones encomendadas al principal ejecutivo de la entidad. En todo ese tiempo, Ángel Cano ha ocupado en el banco diversos puestos de responsabilidad, especialmente en el área financiera y en la gestión de recursos humanos y tecnología. Tras licenciarse en Ciencias Económicas y Empresariales, inició su andadura profesional en Arthur Andersen, ese formidable semillero de valiosos profesionales. En 1991 se incorporó a Argentaria, de cuyo comité de dirección formó parte, para, tras la fusión con el Banco Bilbao Vizcaya, pasar a formar parte del comité de dirección del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. En abril de 2001 fue nombrado director financiero del grupo y en el año 2003 pasó a ocuparse de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios. En 2005 asumió también la dirección del área tecnológica del grupo, pasando a ser director de Recursos y Medios, puesto desde el que impulsó y dirigió el plan de transformación global del grupo, que ha situado al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a la cabeza del sector bancario internacional en eficiencia y rentabilidad. Gracias por haber acudido a esta cita, Ángel. Tuya es la tribuna de la Fundación Antares. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes o buenas noches, porque son ya casi las 9 de la noche. Voy a intentar ser en un tema tan poco, iba a decir apetitoso, porque estamos todos cansados de hablar de la crisis. Yo quería empezar pidiendo disculpas porque veníamos unas semanas hablando de otras cosas. Habíamos hablado de algunos clásicos del fútbol en las últimas semanas. Todavía ayer tuvimos la ocasión de ver un magnífico partido de tenis en la final de Roland Garros, pero hoy lamentablemente toca volver a hablar de la crisis. Por tanto, intentaré al menos que haya alguna luz al final del túnel, como alguno me ha preguntado esta tarde. Bien, ¿cuál es la idea de esta charla? Lo primero es repasar cómo ha evolucionado
el entorno español económico, pues casi en los últimos 12 meses. Hace un año, y hace un año casi por estas fechas, se empezaba a hablar de un concepto nuevo que era la crisis de la deuda soberana. Parece que llevamos toda la crisis envueltos en estos diferenciales de la deuda soberana tan elevados que tenemos, pero lo cierto es que esto empezó pues allá como por el mes de junio o julio del año pasado. Y desde entonces no hemos vuelto a ver el sol desde el punto de vista de volver a tener unos precios de la deuda soberana razonables para lo que nos gustaría. Hace un año, a partir de ese momento, se empezó a hablar de dos tipos de países: los periféricos, se empezó a acuñar este nombre, y los países de la Europa central, que eran aquellos que pensábamos que iban a ser el motor del crecimiento económico de la Unión Europea. Bueno, hoy lo que nos encontramos es ante, yo casi diría, tres tipos de países: los de la Europa central, que están impulsando la economía; aquellos países clasificados en el grupo de los periféricos, que han llevado a cabo ajustes y se ha empezado a ver resultados positivos, por lo menos que les permita diferenciarse de aquel tercer grupo de países que son los que han sido rescatados por la Unión Europea. Y la diferencia entre los grupos periféricos rescatados, que por lo menos ahora últimamente en el banco les hemos bautizado con una nueva palabra, que son los ultraperiféricos, pues son aquellos que las medidas o los ajustes que han llevado a cabo no han sido suficientemente eficaces para poderles diferenciar. En cualquier caso, si tuviéramos que comparar la situación de ahora con la de hace un año, la situación ha mejorado, y ha mejorado sobre todo porque en el año 2010 la economía europea creció en media un 1,7%, veníamos, no os olvidemos, de una caída del 4% de media en el año 2009, y lo que es importante, para el año 2011 preveemos de nuevo un crecimiento de la economía europea del 1,7%. También es cierto que sigue quedando mucho camino por delante para que se normalice la situación en Europa, desde el punto de vista de tener esa Europa que nos gustaría a todos tener, una Europa fuerte, cohesionada, coordinada fiscalmente, que quizás ha sido uno de los principales motivos por los cuales se ha generado tanta heterogeneidad en el entorno europeo. En principio, la idea de hoy era hablarles de por qué España ha sido capaz de generar este cambio de percepción con esos países que antes se bautizaban como ultraperiféricos, y lo segundo es qué retos tenemos por delante como país para volver a generar confianza y sería el objetivo, juntarnos con esos países bautizados como de la Europa central, que sean el motor del futuro. Desde el punto de vista de cómo hemos avanzado, lo primero de todo es que se han producido avances a nivel europeo, y cuando digo a nivel europeo, ha habido medidas desde el punto de vista de liquidez y de solvencia. Esto que se ha llamado el full allotment, o que el Banco Central Europeo ha proveído de liquidez sin ningún tipo de límite a todas aquellas entidades financieras que lo pidieran, siempre que tuvieran un límite en cuanto a los activos que se podían descontar en el Banco Central Europeo. Y recientemente se está avanzando, por ejemplo, en la flexibilización del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que sustituye al Banco Central Europeo a la hora de comprar los bonos. En cualquier caso, tanto las cuestiones de liquidez como las cuestiones de solvencia que eviten futuras intervenciones o crisis de solvencia en el mundo europeo, como la aparición de los stress test, también de nuevo aproximadamente hace un año, han contribuido a generar en España cierta mejora desde el punto de vista de percepción por los mercados. Por supuesto, mejora que no es suficiente teniendo en cuenta los elevados diferenciales de la deuda soberana que tenemos. Pero además de que Europa haga parte de los deberes y que nos afecte positivamente, dentro del país se tienen que producir avances en cuanto a reformas. Por recordar algunas que no han sido claramente suficientes, el año pasado, aproximadamente por estas fechas, se hizo una reforma laboral que podemos calificar de claramente insuficiente por los efectos que ha tenido en estos meses. Se han producido algunos avances en cuanto a la disminución de la burocracia o del coste para las empresas más pequeñas. Es cierto
que el endeudamiento, la deuda sobre el PIB, no ha sido ni al principio de la crisis, ni lo está siendo ahora una de las claves negativas. Estamos aproximadamente en un 60-61% de deuda sobre el Producto Interior Bruto, y esto compara muy bien con cualquier país, Alemania, Inglaterra, por supuesto Italia, o los países que antes se bautizado como ultraperiféricos. Pero dicho lo cual, lo que también es importante es que aunque estemos en el 60%, antes de comenzar esta crisis estábamos por debajo del 40%. Por tanto, durante la crisis hemos deteriorado más de 20 puntos porcentuales la relación de la deuda que teníamos en el país. También el año pasado se llevaron a cabo determinadas reformas fiscales con objetivo de cumplir el objetivo fiscal del 2010, que recuerdo que era el 9,3%, en ese camino de llegada al 3% en el 2013. Tocaba el año pasado el 9,3, se consiguió el 9,1, y esto fue a base de aumentar determinados impuestos, como el IVA o el IRPF, a base de reformar algún sistema como el de pensiones, aunque va a tener efectos positivos a más largo plazo, o la reducción conocida de todos de los salarios de los funcionarios, pero aún así estamos todavía a mitad de camino claramente para llegar al 3%. Previsiblemente los objetivos fiscales del 2011 se puedan conseguir, y se puedan conseguir porque hay palancas que permiten poder conseguirlo, pero aquí va a ser clave alguna de las cuestiones que diré más adelante relacionadas con las autonomías. Y el cuarto punto que es relevante es la reforma de la que también tanto se ha escrito del sistema financiero. Normalmente se suele decir la reforma de las cajas, pero por ser justos con esta precisión hay que decir de determinadas entidades financieras que llevaron a cabo prácticas difícilmente considerables como de buena gestión, y las ha llevado a donde están hoy. El siguiente punto es consecuencia de las mejoras fiscales, consecuencia de la tímida pero mejora laboral que se produjo el año pasado, consecuencia del lanzamiento de la reforma del sistema financiero. Es cierto que la percepción de España mejoró, y la mejor forma de demostrar que mejoró es cuando vemos los diferenciales que tenemos con esos países que antes bautizaba como ultraperiféricos, que, como se puede observar en el gráfico que está a la izquierda, hay una diferencia muy sustancial en cómo pagamos el diferencial de la deuda o cuál es la prima de riesgo de España comparada con estos países. Por tanto, primera mejora, una mejora clara de la percepción basada en la prima de riesgo. Lo siguiente es que las estimaciones de crecimiento económico del país se mantienen estables. En estos países que comentaba, cada vez que estiman crecimiento futuro de la economía son caídas importantes, y en nuestro caso está estabilizada la evolución de la economía. Pero es cierto que no solamente es necesario en este caso hacer las reformas, sino sería muy positivo el poder cerrar las incertidumbres ligadas a la crisis de la economía griega, porque al final del día tiene efectos colaterales al resto de los países, generando dudas y desconfianzas que tenemos que acabar lo antes posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como país? Pues muchos se preguntarán cuál es la fórmula mágica de salir de esta crisis. Lo primero de todo, y este símil se puede asemejar muchas veces a muchos equipos de fútbol, cuando quieren ganar la Liga o quieren no bajar o quieren jugar la UEFA, solemos decir que dependen de ellos. El que va a ganar la Liga, dependen de él para ganar la Liga, o depende de ellos para no bajar. Hoy en día se puede decir que España depende de sí misma para poderse incorporar a este grupo de países de Europa Central. Dicho lo cual, nos queda mucho trabajo por hacer, y tenemos que preparar reformas que nos permitan estar preparados para cualquier tipo de contingencia futura que pueda acontecer. Y digo esto porque estamos en el periodo de descuento, no hay margen de error, y tenemos que empezar a meter esa marcha adicional de velocidad a las reformas pendientes para poder volver a retomar la senda de crecimiento potencial, que todos los economistas que se precien normalmente concluyen con que tenemos capacidad de crecimiento potencial por encima de la media europea. Por tanto, tenemos que aprovechar. Las reformas de las que estamos hablando giran alrededor fundamentalmente de tres ejes. Lo que tiene que ver con el crecimiento, tenemos que mejorar la productividad, tenemos que mejorar la competitividad. Para esto tenemos que hablar de la famosa reforma del mercado laboral que todos estamos esperando.
Reforma laboral que debe profundizar en la flexibilización del mercado para que las empresas dispongan de más incentivos y se reduzca la incertidumbre, que es algo que los empresarios de este país están esperando. Tenemos que aislar y descentralizar la negociación colectiva para que, en función de la evolución de cada empresa, no tenga que estar ligado a la situación de los convenios sectoriales. Tenemos que ligar los salarios a la productividad, algo que es muy habitual en los países de Europa Central, y tendríamos que, por ejemplo, avanzar hacia un contrato único, indefinido, que mejore la calidad del empleo. Hace no muchas semanas, en una rueda de prensa de nuestra presentación de resultados, me decían, pero ya hay contratos a 2 semanas, a un mes, que están posibilitando la flexibilidad que estamos hablando. Ya, pero eso no es calidad del empleo, porque lo que nos hace falta es un empleo de calidad que permita el desarrollo de los profesionales, que permitan invertir en formación justamente para mejorar esa calidad que con contratos tan cortos los empresarios no están dispuestos a invertir. Tenemos que avanzar en la educación. Hoy por hoy hay más de un 30% de abandono escolar, por tanto es un tema igualmente crítico. Desde el punto de vista de consolidación fiscal, antes anticipaba, estamos en la senda de llegar a ese 3%, pero aquí es crítico que lo cumplan no solamente la Administración central, sino también las comunidades autónomas. Por supuesto, el sistema de pensiones, que aunque tenga efecto a largo plazo, tenemos que ser capaces de implementarlo. El tercer punto es el sistema financiero. El sistema financiero, el objetivo claro es recuperar la eficiencia y la solvencia que hemos perdido en estos años de crisis. La reforma en marcha es la que nos va a decir cómo proceder. Y aquí lo crítico es, de nuevo, el tiempo en el que se implemente esta reestructuración del sistema financiero. Todas estas medidas que acabo de enunciar son pues esa fórmula mágica que todos esperamos, que nos permitan reducir la prima de riesgo y nos permitan volver a reducir, sobre todo, esa tasa de desempleo tan atroz que, desde luego, este país no se puede ni se debe permitir. Bien, cuando hablamos del sistema financiero, y quizás aquí para entenderlo, yo aquí pedí a mi gabinete que me sacara algunos datos, porque la memoria es muy débil. Yo quería saber cómo era el sistema financiero de este país hace 20 años. Bueno, los datos no son fáciles de elaborar, pero en cualquier caso me dieron un par de ellos que eran muy relevantes. Hace 20 años había aproximadamente 30.000 oficinas bancarias en el país. La cuota que tenía los bancos dentro del sistema financiero era del 55% de estas oficinas. Pasaron 20 años, llegamos a la precrisis o a la antesala de la crisis, y estas 30.000 oficinas pasaron a más de 40.000 y la cuota de bancos del 55% bajó al 39%. Por tanto, estas más de 10.000 oficinas nuevas en el sistema, todas se abrieron por cajas y además compensaron parte de la reducción que se produjo al mismo tiempo del número de oficinas. Por tanto, lo que sí parecía claro es que había una sobrecapacidad y que había un problema de eficiencia y de productividad en alguna parte del sistema financiero. Por tanto, quizás el terreno de juego estaba claro que había que retocarlo. También en el terreno del sistema financiero, así como antes hablamos de los países, había claramente muchísima heterogeneidad. No todas las entidades son iguales, hay entidades más fuertes, hay entidades más débiles. Las entidades más débiles además han contagiado a las más fuertes en este proceso, y quizás si se ha producido algo en este año es que se ha reducido la incertidumbre ligada a esta reestructuración del sistema financiero, que en su conjunto es un sistema financiero, pese a todo lo que se ha escrito, sólido y viable, si bien es cierto que había que cometer determinadas reestructuraciones. Acababa de decir que las incertidumbres se han ido reduciendo, entre otras cosas porque las cantidades de las que estamos hablando, que son necesarias para reestructurar el sistema, son cantidades manejables. Estamos hablando de cantidades que en función de quién escriba el análisis, se mueven entre el 3% o el 5% del PIB español. Cuando comparamos con lo que pasó en Irlanda esta cantidad estaba cercana al 30%, por tanto era un tema difícilmente manejable por un Estado como el irlandés. Repito lo que decía antes,
el proceso de reestructuración del sistema está en marcha, los planes son claros, lo que falta es justamente la implementación y meterle velocidad. Pero en cualquier caso, llevando a cabo esta reestructuración del sistema financiero no es suficiente, porque después de la crisis esperemos que la vida siga y seguirá, y por eso quería hablar de 4 temas o de 4 claves en este proceso. Uno es identificar por qué o cuáles son las claves de las entidades más fuertes. Lo segundo es cuáles son los avances en el proceso en este proceso de reestructuración. Lo tercero, cuáles son los principios rectores de este proceso de reestructuración. Y lo cuarto, y alguno me hacía una pregunta relacionada con esto esta tarde, cómo pensamos que han de ser las entidades a futuro para sobrevivir y y volver a recuperar esa rentabilidad que han tenido en el pasado. Voy a ir estos juegos. Bien, lo primero de todo, y no es cuestión de enumerar todas las claves por las cuales se caracterizan unas entidades de otras, lo primero que ha sido muy importante ha sido la diversificación. Quizás en una entidad como la nuestra, que está presente en más de 30 países, es mucho más evidente la diversificación, que en nuestro caso es evidente por geografías y por negocios, pero incluso estando dentro del propio país se puede segmentar adecuadamente, se puede diversificar adecuadamente, diferenciando por zonas geográficas del país o por regiones y sobre todo por segmentos y por negocios. Quizás una de las características más importantes en negativo que se han producido en esta crisis ha sido el exceso de concentración en determinados segmentos. Lo segundo que es importante es la estructura de balance. La estructura de balance de un balance típicamente bancario, pues ya sabemos todos que tiene créditos y pasivos o depósitos, pero lo que ha faltado ha sido una adecuada estructura de depósitos que permitan financiar la parte del crédito. Ha habido mucho crecimiento que se ha hecho del crédito, que se ha hecho con financiación externa en los mercados mayoristas, que cuando se han producido esta crisis se ha producido una contracción de estos inversores institucionales que tradicionalmente prestaban al sector financiero español, hasta el punto que ha habido entidades que estaban a punto de desaparecer justo por la escasez de liquidez que se ha producido en estos momentos. Y quizá el tercer punto importante es, por hablar de 3 de ellos, es los modelos de gobierno de estas entidades financieras, que en el fondo pues, han estado privados de una gestión ordenada y sobre todo privada, y quizás en las nuevas soluciones que entran dentro de la reforma del sistema financiero justamente pasan por entrar capital privado y por cambiar el sistema de gobierno de estas entidades financieras. Decía anteriormente que efectivamente nos ha puesto en bandeja una necesidad de una reestructuración financiera, y en este caso quizás con tres tipos de resultados esperados. Uno es reducir la sobrecapacidad existente. Antes hablaba del número de cajas que se han reducido de forma muy relevante, el número de entidades financieras se han reducido de forma muy relevante, pero el segundo es, todavía está pendiente toda la reducción del número de oficinas que antes decía que tenemos por exceso. De nuevo, dependiendo de a quién leamos o qué informes de analistas leamos, estamos hablando de entre un 20 y un 25% de necesidad en el conjunto del país de reducción del número de oficinas. Desde el punto de vista de recapitalización o de los planes de recapitalización que han lanzado cada una de las entidades, lo que está pendiente justamente es ver cómo se cumplen estos planes estratégicos y, sobre todo, ver cómo estas entidades son capaces de atraer el interés de los inversores privados para asegurarse el futuro. Y el tercer punto importante es la dependencia del Banco Central Europeo. Sobre todo en los meses de hace aproximadamente un año, de mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre incluso, el sector financiero español incrementó de forma muy significativa la dependencia del Banco Central Europeo. Desde septiembre, octubre del año pasado hasta acá se ha reducido muchísimo, pero hay que pensar que esta asistencia del Banco Central Europeo deberá ir desapareciendo con el tiempo, y para eso debemos tener las entidades preparadas. Por tanto, lo que sí se puede decir es que en el último año, igualmente en este caso concreto, igual que decíamos en el país había avanzado, también en el sistema financiero se ha avanzado. Hay claramente una hoja de ruta clara para seguir
evolucionando, el terreno de juego está más equilibrado, las cajas previsiblemente se van a ir convirtiendo todas y cada una de ellas en bancos, van a buscar inversores privados en el mercado. Quizá uno de los datos más positivos de este cambio del sector financiero fue que una de las entidades financieras, una de las cajas no sospechosa de ser débil, fue la primera que dio el paso de convertirse en banco y de captar inversiones privadas. Me estoy refiriendo en este caso a la Caixa. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto, se queda mucho por hacer y queda mucho por hacer, primero, desde el punto de vista de meterle, como decía, velocidad, de implementar los planes estratégicos de estas entidades. Es fundamental para disipar las dudas y las incertidumbres que hay hoy en el mercado, acabar de sanear los balances de las entidades. Todavía estamos hablando y leemos en la prensa cuál es la cifra de saneamiento que se ha de producir en el sistema financiero, si son 30.000, si son 40.000, si son 50.000. En cualquier caso, sea cual sea la cifra, debemos proceder a ese saneamiento lo antes posible para volver a generar confianza. Y lo que decía también anteriormente, tenemos que incentivar la entrada de capital privado a estas entidades. Quizás el paso, más de uno se puede preguntar si ha de ser primero que entre el FROB, sanee y luego lo devuelva al mercado. Posiblemente sea esa, y digo posiblemente sea esa porque el inversor privado, hasta que no tenga la sensación y la confianza de que los balances están saneados, previsiblemente no querrá entrar, porque en el fondo y en la superficie, la principal incertidumbre que tienen los inversores institucionales hoy, y eso yo lo noto cada vez que nos vienen a visitar, es cuál es el valor real adecuado por el cual deben ir al mercado a buscar capital estas entidades financieras. Por tanto, el valor es la clave fundamental. En cualquier caso, no podemos perder cuál es el objetivo de llegada. El objetivo de llegada, antes comentaba que iba a ser unas entidades menos rentables, el crecimiento económico va a ser menor que el que hemos visto en los últimos años anteriores a la crisis y, por tanto, debemos atajar o trabajar en algunas de las cuestiones que son más relevantes. La regulación es una de las palancas claves. Tenemos que aspirar a que la regulación sea homogénea, sea uniforme, sea consistente entre todos los países, de forma que el terreno de juego sea el mismo y se evite el arbitraje regulatorio que se ha producido justamente antes de la crisis y quizás sea una de las claves o de los detonantes de esta crisis. No solamente es importante esta regulación igual para todos, sino que es igualmente importante que la supervisión que exista nos asegure que cada entidad lleva a cabo esta regulación de la misma forma. Esta es la segunda parte de esta crisis. Incluso habiendo en algunas cuestiones o en algunas materias la misma regulación, sin embargo, la supervisión no ha sido homogénea en todos y cada uno de los países. El tercero, tenemos que asegurarnos que el sistema que quede es autosuficiente. No podemos estar cada ciclo que aparece nuevo dependiendo de ayudas públicas, al final del dinero de los contribuyentes y de ese punto de vista debemos asegurar que el sistema financiero que salga de esta crisis ha de ser creíble, ha de ser eficiente y ha de ser solvente y, por tanto, lo que estamos hablando es que sean intereses, que el interés público no esté supeditado a los intereses particulares y que los equipos de gestión sean totalmente profesionales. El siguiente punto importante es que el sistema financiero ha de ser equilibrado. No nos olvidemos que el sistema financiero es el canal que regula la concesión del crédito en cualquier sistema económico que se precie. Y cuando digo que regula o canaliza el crédito, canaliza el crédito para dárselo a aquellos sectores o a aquellas empresas de mayor proyección y crecimiento y para ayudar a reducir el apalancamiento en aquellos sectores que estén sobredimensionados. En definitiva, lo que estamos buscando o persiguiendo todos con esta reestructuración es un sistema financiero más solvente, más eficiente y más rentable a futuro. Antes decía que estoy convencido que hay vida tras la crisis y eso tiene que ser así. Tenemos que tener esperanza, tenemos que ver en esta parte de la película la botella claramente medio llena y quizás es importante repasar cómo va a ser las tendencias a futuro. Lo primero de todo es que nos tenemos que acostumbrar es que a futuro
los países que van a ser capaces de generar la mayor parte del crecimiento económico mundial va a ser distinto. Nosotros hemos acuñado otra palabra dentro del banco de una serie de países, que son unos 10, que van a ser los culpables del crecimiento de la economía mundial, del 50% del crecimiento de la economía mundial de la próxima década. Los hemos bautizado como EAGLES, que es un acrónimo inglés que no lo voy a traducir ni siquiera ni al inglés ni al español. Pero en cualquier caso estamos hablando con países muy reconocibles como China, India, Turquía, México, Brasil, Corea, este tipo de países. Y claramente van a ser, es posible que alguno de estos países falle, pero la mayor parte de estos países van a ser justamente los que van a crecer más que los tradicionalmente o que el G7 tradicional. El segundo tema relevante es los cambios en las tendencias que ya estamos hoy observando, tanto de las propias entidades financieras como sobre todo de los consumidores. Estamos asistiendo cómo el consumidor es el que está decidiendo cómo y cuándo se quiere relacionar con las entidades financieras. El cómo quiere decir que ellos son los que quieren elegir el tipo de canal que quieren usar para relacionarse con nosotros. La tradicional oficina física será uno de los canales, pero Internet cada vez tendrá más peso. Los ATMs los desarrollaremos, los cajeros tradicionales los desarrollaremos para que se pueda hacer cualquier tipo de operación, no solo de consulta o sacada de dinero, sino de cualquier tipo de contratación. Y, por supuesto, cada vez más contaremos con canales remotos, incluso telefónicos, que permitan dar un servicio personalizado a los clientes. Y el entorno regulatorio va a ser un entorno mucho más exigente a futuro. Y va a ser exigente en términos de capital. Ya nos están pidiendo mucho más capital que el que antes nos pedían. Cuando antes Luis hablaba de mi año 2003 siendo director financiero, yo recuerdo perfectamente cómo íbamos al mercado con un ratio de capital básico del 5%, y a nadie se le pasaba por la imaginación pensar que teníamos defecto de capital. Y hoy lo que se está hablando es de un 10%, prácticamente el doble. Y esto es algo que está cambiando y no va a dar marcha atrás. Por tanto, lo que está claro es que vamos a tener muchas presiones sobre la rentabilidad futura de las entidades, pero no todo va a ser presión. Claramente en esta crisis, como siempre, habrá oportunidades claras para poder aprovechar. Bien, antes decía que habrá que comportarse distinto en adelante, en el futuro, sobre todo para intentar trabajar mucho en esta menor rentabilidad que va a haber. Se va a producir una nueva discriminación. Las crisis siempre generan discriminación, y después de la crisis deberá haber otra discriminación, sobre todo consecuencia de las evoluciones de la tecnología y las evoluciones de las tendencias de los consumidores que ya está habiendo. Y lo que está claro es que solo aquellas entidades que trabajen de lleno en esto serán las que se puedan beneficiar de estas oportunidades que antes decía. ¿Cuáles son las claves típicas de estas entidades que puedan aprovechar estos cambios que se van a producir? Pues quizá, antes también lo he dicho, como una de las claves de haber sido considerado como una entidad fuerte es la diversificación. La diversificación, antes hablaba de diversificación en geografías, diversificación en segmentos o en negocios, permiten justamente mitigar la volatilidad que suele acontecer en momentos de crisis o en los diferentes ciclos, pero también favorece las sinergias entre los diferentes negocios, entre los mundos de banca privada, los mundos del negocio de los empleos o de los particulares. Pero también es muy importante el poder optimizar este capital que antes decía, que va a ser cada vez más exigente, y por tanto tenemos que ser las entidades financieras capaces de asignar adecuadamente el capital en aquellos lugares que sean más rentables. Al final, ¿cuál es el objetivo? Lo he dicho varias veces en la presentación: salir de esta crisis como entidad más eficiente, más rentable y más solvente. Y aquí hay una frase que si no estás metido en este negociado es muy difícil de entender, y aun estando metido en este negociado tampoco es fácil. Fijaros que pone en el pie de la transparencia: optimizar el asset allocation. Perdón. Bueno, esto le voy a pedir luego apoyo a Luis, que nos haga una exposición técnica de esto, pero esto, igual que en términos jurídicos hay términos que cuestan entender,
Aquí nos pasa algo parecido. Antes hablaba de diversificación, el capital va a ser escaso, va a ser limitado y tenemos que ser capaces de ubicar el capital allí donde la palabra alocación no existe, la ubicación de los activos más rentables y menos riesgosos sean. Buscar ese binomio rentabilidad-riesgo más adecuado y eso sobre todo para prevenir futuras crisis o futuros efectos negativos de los ciclos. La segunda cuestión que hay que trabajar es en varios ejes. Uno es la gestión del capital, lo acabo de decir. Segundo es también trabajar los riesgos estructurales, quizás una de los efectos colaterales que no esperamos de esta crisis era justamente la liquidez, la gestión de la liquidez. La gestión de la liquidez se ha tornado un concepto de muy difícil manejo. Los inversores extranjeros han decidido cerrar los mercados a muchas de las instituciones financieras españolas y han generado escenarios de liquidez muy relevantes y por tanto es muy importante para poder prevenir el efecto de estas crisis tener una estructura de balance adecuada, tanto en tipo de interés, en tipo de cambio y sobre todo, como decía, de liquidez. La capacidad de transformar y hacer más eficientes los canales de distribución, que antes también comentaba. Aquí claramente la tecnología es la única palanca que va a poder permitir tener canales de distribución eficientes y productivos, y hablaré de esto un segundo ahora al final. Y lo siguiente es que en todas y cada una de las geografías, de luego nosotros que estamos, como decía, en más de 30 geografías, las tendencias son distintas, las costumbres de los consumidores son distintas, la tecnología es a la fuerza distintas porque el tamaño de las entidades es distinto y aquí las ventajas competitivas que existen en cada país son las que tenemos que tener la flexibilidad de un grupo como el nuestro de aprovecharnos de esas ventajas competitivas y repito, pues con todas estas palancas que estoy diciendo de capital, riesgos de balance, tecnología en los canales de distribución, de forma que al final podamos tener un grupo lo mejor diversificado posible. Hablaba de la tecnología ya ha sido clave y ya sigue siendo clave en algunos otros sectores, pero la tecnología al final va a ser clave en todos los sectores, incluido el financiero. Y desde este punto de vista, cuando hablamos de la tecnología usada o aplicada al mundo de nuestros clientes, que es donde tenemos que apalancar nuestra tecnología, a lo que aspiramos es a ser capaces de ofrecer una oferta singularizada y personalizada a todos y cada uno de nuestros clientes. Poder tener la capacidad no solo de ofrecer productos en función del tipo de cliente con el que estamos hablando, sino que haya un producto distinto en función de la tipología de oferta y de los productos que ofrecemos al cliente. Y esto solamente solo se puede generar con tecnología. Desde el punto de vista de distribución, también antes anticipado algo, lo ideal, el objetivo que nosotros tenemos al menos, es que el cliente esté en condiciones de poder elegir el canal por el cual se quiere relacionar con nosotros. Y relacionar con nosotros quiere decir que pueda empezar una operación o un servicio en un cajero automático y la pueda acabar en la oficina o empezar en Internet y acabar en una llamada telefónica o en un correo electrónico, pudiendo usar todos los nuevos sistemas móviles que existen hoy a nuestra disposición. Y de nuevo aquí la tecnología va a ser crítico, pero lo que va a ser diferencial es que el cliente va a ser el que escoja el canal a través del cual se relaciona con nosotros. El tercer punto importante, después de tener la tecnología aplicada al cliente, es mejorar los procesos comerciales que tenemos de nuevo con el cliente. El cliente ha de ser el que se ha de beneficiar al final del día. Y cuando hablo de procesos, pues yo creo que todos podemos visualizar cualquier tipo de procesos, desde la concesión de un crédito, desde la apertura de una cuenta corriente, desde la concesión, desde la entrega de una tarjeta de crédito. Lo que estamos trabajando es para acortar al máximo posible los procesos comerciales envueltos en el servicio financiero de nuestros clientes. Y no solamente es importante trabajar en la parte comercial que tiene que ver con nuestros clientes, sino las organizaciones se han de esforzar en mejorar cómo trabajan cada día. Hoy en día, con la tecnología existente, ya no hace falta trabajar físicamente en el puesto de trabajo, sobre todo las áreas centrales, y si somos capaces de mejorar o de cambiar la cultura presencial por esa cultura del rendimiento
o del desempeño, seremos capaces de agilizar todos los procesos y mejorar de nuevo al final del día el servicio que le damos al cliente. Bueno, ya por tanto, para acabar, unas conclusiones, que es lo que siempre nos gusta poner al final de una presentación, por lo menos para que queden 3 mensajes en la retina de todos nosotros. Uno es que estamos mejor que hace un año a nivel económico o como país. Y estamos mejor porque hemos llevado a cabo una serie de reformas, pero es cierto que estando mejor, la prima de riesgo que antes comentaba y la tasa de desempleo sigue estando en niveles muy elevados que este país no se puede permitir. Por tanto, tenemos por delante retos muy importantes que nos permitan volver a generar empleo y volver a recuperar ese crecimiento potencial de la economía que antes decía que está por encima de la media europea. Y para ello es irrenunciable seguir trabajando en profundidad y, sobre todo, con rapidez en las reformas que todavía hoy están pendientes. Y desde el punto de vista del sistema financiero, que es una de las reformas de las que me estoy refiriendo, no os olvidemos, estamos hablando a un número reducido y acotado de entidades. Estamos hablando de un importe acotado a sanear o a capitalizar. Pero dicho lo cual, hay que llevar a cabo de nuevo esta reforma del sistema financiero con la mayor velocidad posible y con la mayor profundidad posible. Porque al final, no os olvidemos que, como decía anteriormente, la vida seguirá después de esta crisis y debemos de contar con un sistema financiero rentable, sólido y que vuelva a poner al sistema financiero de este país en aquellas cotas en las que ha estado prácticamente a lo largo de las últimas décadas. Muchas gracias a todos por vuestra atención y aquí se acaba la presentación.